Euskal Herria es mi tierra madre, un país al que amo apasionadamente. Una tierra mágica y antigua de una belleza sobrecogedora. Nos gusta pensar que nuestra historia como pueblo es un misterio único e indescifrable. Una historia romántica envuelta en viejas creencias, sin nombres ni fechas precisas. Pero eso no es historia. Eso es la mitología de un pueblo. He dedicado casi toda mi vida al estudio de Euskal Herria y a la investigación de su historia y su cultura. Creo que nadie puede poner en duda que el cristianismo ha sido durante siglos la religión de los vascos, la única religión de referencia, hasta el punto de que hemos llegado a considerar la fe católica como un rasgo esencial e irrenunciable de nuestra identidad colectiva como pueblo. Esta idea se resume en la vieja frase, el viejo lema nacionalista Euskaldun Fededun, que quiere decir que no se puede ser un buen vasco si no se tiene fe católica. Hoy este lema puede parecernos superado, pero lo que aún despierta muchas dudas son cuestiones de nuestra historia más profunda. ¿Desde cuándo somos cristianos los vascos? ¿Cuándo y hasta dónde se difundió el cristianismo en Baskonia? ¿O también hubo una religión vasca anterior, más vieja, que fue reemplazada por el cristianismo? Hasta hace 100 años se decía que los vascos creíamos en un solo Dios verdadero, incluso antes de nacer Jesucristo, que éramos los primeros cristianos. Pero en los últimos tiempos se ha puesto de moda defender justo lo contrario, que los vascos vivíamos tan aislados e independientes que fuimos de los últimos pueblos de Europa en ser cristianizados. ¿Alguna de estas dos afirmaciones es cierta? Hoy buscaremos respuestas para intentar resolver esta vieja disputa. Para ello quiero invitarles a un viaje en el que descubramos juntos una nueva historia de los vascos, más allá de los mitos y de las leyendas. Quiero contarles una historia de Baskonia. Esta cima de Aralar, en la que San Miguel tiene su casa, es uno de los lugares de culto cristiano más importantes de la cultura vasca. Y el nombre de Miguel, Miquel, Miguel, Miquelo, el arcángel guerrero que derrotó a los demonios y los hundió en los abismos, es uno de los nombres más queridos y repetidos de toda nuestra historia. Hace 1000 años, el arcángel San Miguel se convirtió en el protector oficial del reino de Pamplona, es decir, de casi toda Navarra, y ayudó a sus guerreros a conquistar un amplio territorio más allá de sus estrechas fronteras históricas, dominando a otros príncipes cristianos y derrotando a los paganos, en este caso a los musulmanes del Valle del Ebro. Antes de construirse esta iglesia románica, en este mismo lugar hubo un templo cristiano, probablemente un pequeño monasterio desde el siglo IX-X. Pero en aquel entonces a San Miguel se le consideraba un santo bastante nuevo,
en el culto local, y su remota iglesia de montaña era muy poco importante. Dependía de la gran iglesia de Zamarche, que está justo al pie de Aralar, en Uarte Araquil, en el centro del valle. Lo que todavía queda en pie en Zamarche, incluida su exquisita portada románica, construida en torno a 1140, es muy poco comparado con lo que hubo aquí en sus siglos de esplendor. Los arqueólogos han demostrado últimamente que aquí existió una gran ciudad romana hace 2000 años. Esa ciudad se llamaría Araqueli, Aracaeli, y es la que daría el nombre posterior al río y al valle, Araquil. Hace 2 milenios, Araqueli era una bulliciosa ciudad romana, situada en el centro de la gran autopista que atravesaba Baskonia. Por aquí pasaba la Vía 34, una calzada romana que comunicaba Astorga, en León, con Burdeos, en Aquitania. Conviene recordar cuáles eran las principales estaciones de la gran calzada romana que atravesaba Euskal Herria, porque todas tendrán protagonismo en esta historia de la cristianización de los vascos, desde la Bureba hasta Aquitania, pasando por Velella, Dulantzi, Araquil, Pamplona, Ibañeta y Garris. Por esta gran Vía 34 romana, cruzaban Euskal Herria las personas, las mercancías de otras provincias, las armas de los ejércitos, la lengua de la cultura y también las ideas, las nuevas modas espirituales y las creencias religiosas traídas de Oriente, creencias orientales como el cristianismo. Por la Vía 34 entró el cristianismo en Baskonia. Aquí mismo se han encontrado los restos de un templo pagano de época romana, del siglo I, y estamos seguros de que en cuanto se siga investigando y excavando se encontrarán muchos más. Tal vez entonces podamos confirmar que efectivamente Araquil puede significar Araceli o Araqueli, el altar del cielo en latín. Y tal vez entonces podamos hablar de que aquí existió en este entorno un altar dedicado a las divinidades celestes en época romana, tal vez en lo alto de una montaña, tal vez en el mismo lugar donde hoy está situado San Miguel in excelsis, San Miguel del cielo, en Aralar. Se considera a Zamarche una de las cunas del cristianismo en Baskonia, vinculado en relación estrechísima con la Catedral de Pamplona. Pero aún no sabemos quién y cuándo introdujo el cristianismo en nuestras tierras. Si la Sakana era el canal de circulación de las influencias europeas en la antigüedad de Baskonia, el Valle del Ebro ha sido la más importante puerta de penetración de las tradiciones mediterráneas en Euskal Herria, desde la prehistoria hasta hoy, y el cristianismo fue una de aquellas tradiciones. El cristianismo penetró por primera vez en Baskonia a fines del siglo III, cuando todavía era una secta ilegal y sus miembros eran perseguidos por el Imperio Romano. Y penetró por los sectores más romanizados del país, por las ciudades y por el ejército. En época romana, Calahorra, que entonces se llamaba Calagurris Iulia, era la ciudad más importante del territorio administrativo de los vascones, más importante aún que la misma Pamplona. En Calahorra nacieron los únicos ciudadanos romanos de Baskonia que alcanzaron alguna fama en las más altas esferas del imperio. Personajes como el maestro de oradores Quintiliano y el extraordinario poeta Prudencio. También eran vecinos de Calagurris Emeterio y Celedonio,
2 legionarios romanos de la Legión Séptima Gémina, condecorados en el ejército, pero que fueron decapitados hacia el año 299, cuando el oficial al mando de su destacamento descubrió que eran cristianos. Emeterio y Celedonio fueron los primeros mártires conocidos, los primeros cristianos con nombre propio, los primeros santos de Vasconia. Al pie de las murallas romanas, en la zona de los antiguos cementerios, donde se había construido una pequeña capilla para bautizar a los primeros cristianos, se construyó una catedral, que fue la sede del primer obispo con autoridad sobre alguna de las tierras de Vasconia, ya desde el siglo IV. Hay que recordar que hasta mediados del siglo XIX, la mayor parte de Vizcaya y Álava, y algunos valles guipuzcoanos, formaban parte de la diócesis del obispo de Calahorra. La fama de aquellos primeros mártires de la Vasconia imperial romana se difundió mucho en la Edad Media e incluso llegó a dar nombre a ciudades que volvían a renacer después de siglos de crisis y abandono tras la caída del Imperio Romano. Es el caso de Santander, cuyo nombre viene de San Emeter y no de San Ander, como decían algunos. Santander era un viejo puerto romano completamente arruinado, pero fue aquí, a la orilla del mar, donde se pusieron a salvo las cabezas de los mártires de Calahorra durante la invasión musulmana. La fecha clave en la difusión del cristianismo fue el año 313, cuando el emperador romano Constantino el Grande legalizó el cristianismo y puso fin definitivamente a las persecuciones en todo el imperio. Al mismo tiempo, Constantino abrió la puerta a que los miembros de la corte, del gobierno y las clases poderosas se convirtieran al cristianismo, contando con el favor del emperador y su familia, que también se había hecho cristiano. Para los cristianos de la generación posterior a Emeterio y Celedonio, aquel fue un cambio radical, pasando de la clandestinidad y el riesgo de muerte por martirio a la conquista del poder del Estado. De aquella alianza de la Iglesia con el Imperio surgió el Vaticano. Las consecuencias del decreto de Constantino de 313 se harían sentir pronto en Vasconia. Las tierras más occidentales de Euskal Herria habían estado ocupadas al principio de la época romana por el pueblo autrigón, y la actual comarca de la Bureba burgalesa es donde estaban las poblaciones más importantes de los autrigones. Tenían su capital en Briviesca, la antigua Virovesca, siempre en la calzada, en la autopista 34, que conectaba rápidamente con Iruña, Velella y con Pamplona. Muy pronto, a mediados del siglo IV, algunos miembros de la pequeña aristocracia de las antiguas tierras autrigonas se convirtieron al cristianismo. Este es uno de los sarcófagos paleocristianos más antiguos que se han encontrado en la Bureba. Podría pertenecer a un gran propietario local de origen indígena que se había enriquecido gracias a la colaboración con Roma, o tal vez a un exmilitar, un oficial de las legiones retirado. De lo que no hay duda es de que este hombre en el siglo IV era cristiano, porque este es el símbolo de Cristo. Este símbolo es un crismón, el símbolo cristiano más universal de la antigüedad, y el más antiguo que conocemos en el área de influencia de Vasconia. En época romana, entre los primeros cristianos, se representaba a Cristo por sus iniciales en griego, la X y la P, y no con escenas del Calvario o de la Última Cena, como pretenden algunas falsificaciones. Desde el punto donde se encontró este sarcófago, solo hay 50 kilómetros hasta Iruña Velella, por la calzada romana que seguía en plena actividad.
Aquí, en las excavaciones arqueológicas de Iruña Velella, en Álava, también se encontró a principios de los años 90 una pieza de cerámica romana hecha a molde con un símbolo de Jesucristo, el crismón. Aquí había cristianos. Esta pieza es una lucerna, una lamparilla romana de aceite, y parece estar hecha en Túnez a principios del siglo V, cuando el cristianismo era ya la única religión del imperio. Su presencia en las ruinas de una casa de Velella corrobora lo que ya suponíamos, que el cristianismo era la religión oficial de los ciudadanos de las poblaciones romanas tardías de Baskonia. Y también sugiere que los cristianos de Baskonia del siglo V estaban influidos por las ricas comunidades cristianas del norte de África, lideradas por el gran padre de la Iglesia, San Agustín de Hipona. Pero para lo que ninguno estábamos preparados es para los desconcertantes hallazgos que a partir del verano de 2005 empezaron a aparecer en el yacimiento de Iruña Velella, una colección de trozos rotos de cerámica, de vidrio y de hueso, con dibujos e inscripciones que en muchos casos tocaban temas netamente cristianos. Para más estupor, se dijo que estos objetos eran del siglo III, cuando los cristianos eran todavía una religión ilegal y a menudo perseguida, y nada nos permite suponer que se hubiesen difundido ya por Baskonia. En ningún otro lugar del mundo se ha encontrado jamás un conjunto similar. Ni siquiera en Roma o en Siria, Palestina, donde estaban situados el origen y los centros más avanzados del cristianismo y de la invención de las imágenes cristianas de todo el imperio. Probablemente ninguna de estas piezas es auténtica, y aunque alguno de los torpes dibujos de Velella pudiera parecerse remotamente a otras imágenes aisladas encontradas en distintos lugares del imperio, el conjunto no tiene nada que ver con todo lo que conocemos de la historia del arte cristiano, y conocemos mucho. En ningún lugar del mundo cristiano hay esta abundancia anacrónica de Cristos crucificados, algunos con María y San Juan al pie de la cruz, y otros con aclaraciones en euskera como neure ata, algo así como mi padre, ni escenas de la última cena con monigotes de los 12 apóstoles al completo en torno a una mesa cuadrada y con Judas suicidándose en su presencia, ni mucho menos fragmentos del Padre Nuestro, no en latín, que empezaba a ser la lengua sagrada de la Iglesia sustituyendo al griego, sino traducidos a una lengua indígena minoritaria, en este caso a un euskera popular y fácilmente comprensible, que dice: Geure ata sutan zara ana, santu izan beti zeure izena. Al margen de que la mayor parte de estos supuestos hallazgos carezcan de coordenadas que indiquen con precisión el punto donde se encontraron, y que no se hayan seguido los protocolos mínimos de seguridad para su análisis y estudio científico que permita validarlos, la comunidad académica los ha rechazado ya como falsos. En particular, los estudiosos internacionales de la historia del cristianismo europeo, que siempre están deseosos de descubrir cualquier novedad o hallazgo interesante de estas épocas tan tempranas y escasas en descubrimientos, han despreciado estas imágenes de Velella. Nadie cuenta con ellas. Por el momento, lo que al principio se anunció como un hallazgo científico extraordinario solo ha traído confusión, enfrentamientos, dolor y desprestigio en el ámbito de la cultura vasca. Esperemos que algún día, muy pronto, se aclarará la verdad. Si dejamos de lado el turbio asunto de Iruña Velella, todos los indicios bien contrastados de los que disponemos hasta ahora indican que la difusión del cristianismo en Baskonia se produjo inicialmente a través de las ciudades del Valle del Ebro. En un primer momento, en el siglo III, por medio de los soldados legionarios que venían del norte de África o de Oriente, y posteriormente, en el siglo IV, por la conversión de la aristocracia latifundista de Baskonia.
Esto no ocurrió de repente, sino que fue un proceso de siglos. Lo que no sabemos todavía es cómo se convirtieron las clases populares de las ciudades y la gente de los valles oscuros del Cantábrico. Esto es lo que nos preguntamos. ¿Cuándo se convirtieron al cristianismo los habitantes dispersos de la costa vasca y de las áreas rurales de las montañas del Cantábrico? ¿Y cuándo se organizaron los sacerdotes, las parroquias y las instituciones eclesiásticas en una red consolidada? Solo recientemente, a partir de los años 80, hemos empezado a descubrirlo. A lo largo del siglo XX fueron muchos los expertos que opinaban que el cristianismo se había difundido tarde, poco y mal entre los habitantes de Euskal Herria. Decían que después de la caída del Imperio Romano, los pueblos indígenas de Baskonia habían resurgido con su antigua lengua y con sus antiguas tradiciones religiosas paganas. Se supone que esas tradiciones religiosas consistían en algún incierto culto a los planetas y estrellas del cielo que nadie ha podido determinar. Y alegan que la mejor y casi única prueba de esa supervivencia tardía del paganismo se encuentra en los misteriosos símbolos de las estelas funerarias que se han reunido aquí, en este cementerio de Argiñeta, en Elorrio. En Argiñeta hay símbolos e inscripciones cristianas muy antiguas, algunas del siglo IX, y hay otras que no lo son, que son consideradas paganas y para las que algunos expertos proponen una fecha anterior, tal vez del siglo VII, aunque no hay evidencias para poder concretarlo. Uno de los símbolos más bellos y misteriosos que encontramos en este cementerio de Argiñeta son estas ruedas con brazos radiales terminados en bolas y también unos círculos concéntricos que hay en la parte de atrás con un pie central que los sostiene. El problema es que no sabemos qué significan ni cuándo se hicieron exactamente. Yo estoy seguro de que no son símbolos de la religión cristiana, pero lo que no estoy tan seguro es que pueda tratarse de símbolos astrales o de culto al sol de alguna religión ancestral desaparecida, como algunos pretenden. A lo que sí me recuerdan mucho es a algunas insignias que llevaban los oficiales del ejército romano al final del imperio, a unas insignias que identificaban a cada cuerpo militar y que se han conservado dibujadas y copiadas en un libro que se titula Noticia Dignitatum, escrito en el siglo V, una época en la que todo el Imperio Romano era ya, al menos oficialmente, cristiano, y en la que los militares eran las personas con mayor prestigio y poder real en las provincias del imperio. Otra prueba que se ha querido aportar para justificar una tardía e incompleta conversión de los vascos al cristianismo es la pervivencia de una rica mitología popular vasca, al parecer centrada en el culto de Mari. Pero tampoco hay muchas pruebas de su verdadera antigüedad y de su difusión en el pasado. No sabemos con certeza a qué época se remonta la tradición de Mari, ni si tuvo alguna vez algún culto colectivo organizado. Y aunque muchos digan ahora que era una diosa prehistórica, no hay pruebas de que fuese conocida en Baskonia antes de los romanos. La mejor prueba de la existencia de un culto pagano previo al cristianismo en la Baskonia de época romana son estos pequeños altares que tienen la silueta de una cabeza de vaca. Se llaman taurobolios porque en ellos se ofrecía el sacrificio de un toro o una vaca a la diosa madre Cibeles. Por cierto que esta diosa madre Cibeles presenta extraordinarias semejanzas y analogías con la Mari que recogieron los etnógrafos vascos en los cuentos populares de fines del siglo XIX y principios del siglo XX.
La teoría del paganismo tardío de los vascos la propuso por primera vez el antropólogo Julio Caro Baroja y la desarrollaron los historiadores medievalistas Barbero y Vigil, de manera que se difundió mucho su creencia hacia fines del siglo XX. Era la teoría de moda en mi época de estudiante. Algunos todavía siguen dando por válida esta hipótesis que refuerza el mito indigenista de los vascos feroces, unas tribus vascas que habrían vivido durante los 500 años que duró la romanización, escondidos en sus montañas y sus bosques, en el Saltus, impermeables a cualquier contacto con la cultura romana y con la Iglesia, y por tanto apegados a su vieja religión pagana. Esta fue también la vieja idea romántica que inspiró la novela de Navarro Villoslada, Amaya o Los vascos en el siglo VIII, que tuvo una enorme difusión en Euskal Herria. En ella se inventaron por primera vez los nombres populares de Asier, el comienzo, y Amaya, el fin. En origen, esta teoría se apoyaba en algunas vidas fantásticas de misioneros cristianos como San Amando, llegados de Francia, que en época tan tardía como el siglo VII, supuestamente venían a convertir a los idólatras vascones paganos. Pero estos documentos son solo eso, vidas de santos, recargadas de milagros y exageraciones heroicas que no tienen casi ninguna base histórica real. Del mismo modo, la tradición católica navarra vincula su cristianismo con la Galia romana y en concreto con las figuras de San Fermín y de San Saturnino, a quien los pamploneses llaman San Fermín. Se apoyan en antiguas leyendas piadosas que cuentan que San Saturnino, un griego que había sido discípulo personal del mismo apóstol San Pedro, mandó desde Nimes a un tal Honesto a predicar a Pamplona, y al cabo de unos pocos días había bautizado, oh gran milagro, a 40.000 vascones con el agua del Pozo Blanco. Entre ellos estaba el joven pamplonica Firminus, que se convertiría en el primer obispo de la ciudad en el siglo I. Obviamente la leyenda es falsa. Lo cierto es que el Fermín histórico, de donde sí fue obispo, es de Amiens, en el norte de Francia, a fines del siglo III. Y que su culto como patrón de Pamplona no empezó hasta mucho más tarde, hasta el siglo XII, cuando mandaron algunas de sus reliquias desde Amiens a Navarra, que son las que se sacan hoy en la procesión. Dejando de lado la leyenda piadosa del San Fermín del siglo I, sabemos por documentos ciertos que en Pamplona ya había obispos a fines del siglo VI y que asistían regularmente a los concilios visigodos de Toledo. Esto significa que después de la caída del Imperio Romano, los nuevos vascones de los siglos VI y VII probablemente estaban coordinados como comunidad religiosa desde Pamplona y que estaban bien integrados en la Iglesia hispana. El obispo y la Iglesia pamplonesa servían de puente en las relaciones entre estos vascones y los reyes visigodos, que no siempre fueron buenas. Pero las excavaciones arqueológicas desarrolladas en el complejo de la Catedral de Pamplona en los años 80 han demostrado que la implantación del cristianismo en Baskonia era más antigua y más compleja de lo que nos decían los documentos. Se ha encontrado aquí lo que los arqueólogos interpretan como un ninfeo, un templo romano dedicado a las ninfas de las aguas, con muchas ofrendas de monedas, y sobre él o junto a él, el primer templo cristiano de Baskonia, del siglo V, de los últimos años del Imperio Romano. Durante los años de la agonía final del Imperio Romano, en Baskonia hubo levantamientos de soldados pertenecientes a las tropas auxiliares locales, como las de la guarnición de la calzada romana de Araquín, que se llamaron bagaulas. No fue una lucha por el territorio o por el poder, sino una pelea entre cristianos por hacerse con los recursos básicos de la tierra, armas, comida y dinero, o sea, los despojos de un mundo que se estaba derrumbando.
Hasta los mismos bárbaros visigodos eran cristianos para entonces, aunque seguían un rito distinto, el rito arriano. Para entender mejor los procesos tempranos de cristianización del territorio que englobamos dentro de la Vasconia histórica, fronteras muy endebles, muy cambiantes y muy fluidas, en cualquier caso, recurrimos al doctor José Ángel Lecanda, profesor de la Universidad de Deusto, que nos trae hoy aquí a un lugar que no se encuentra ni siquiera en el territorio de la Euskal Herria actual, sino a muy pocos kilómetros de allá. Aquí encontrasteis, José Ángel, una iglesia muy antigua. Muy antigua, muy antigua. Durante mucho tiempo se consideró que era el monumento cristiano más antiguo del norte peninsular. Y en esa época la gente era cristiana. No te pregunto la calidad del cristianismo, pero ¿eran cristianos o existía alguna otra fe o alguna otra religión en disputa? Evidentemente la región tendría personas y tendría religiosidad. Cristiana, algunos, Sí. algunos. Pocos. Sin embargo, lo que crearon son iglesias cristianas homologables. Lo que sí es verdad es que esta iglesia está directamente, y cuando digo directamente es prácticamente en la misma posición y con la misma planta, sobre otra del 7 y sobre otra del 5. Del siglo VII y Sí. del siglo V. Después de Cristo. Sí. Después de Cristo. Sí, sí. Cuando cae el Imperio Romano. ¿Esas no son épocas de bárbaros, las invasiones bárbaras? El siglo V es... ¿Y eso no interrumpe la cristianización? ¿O qué le pasa? ¿O cambia? El siglo V es complejo, muy complejo. Ocurren demasiadas cosas en muy poco tiempo con una trascendencia muy importante. La iglesia empieza a construirse por romanos, Sí, por hispanorromanos. por hispanos romanos. Hispanorromanos. Cristianos. Cristianos, evidentemente. Esa primera construcción, Sí. que creemos acabada, prácticamente tiene un corto periodo de tiempo hispanorromano. De inmediato llegan los visigodos. Los visigodos, los bárbaros visigodos. Los bárbaros visigodos. Unos individuos que ¿Y los bárbaros visigodos son cristianos? llevan 300 años merodeando por el imperio. Son cristianos desde hace tiempo porque fue una forma de romanizarse, de ser entendidos dentro del imperio. Pero, claro, cuando Son hablamos cristianos raritos. Claro, porque cuando hablamos de cristianismo parece que desde el siglo I después de Cristo el cristianismo tenía formalizado todo el dogma, todos los misterios cristológicos, bastante complejos, por cierto. Así que estos eran cristianos, digamos, de una secta, que se llama arrianismo, arrianos, seguidores del obispo Arriano de Alejandría. Tienen una comprensión distinta de algún fundamento importante dentro de la religión, que lo hace diferente de los católicos, es que no entienden que un Dios pueda ser creado. Para un oriental los dioses existen, son eternos, no se crean ni se destruyen. Luego, no puede ser el Hijo igual que el Padre. Jesucristo no puede ser porque ha sido creado. Jesucristo es creado por el Padre. Se le reconoce toda la divinidad que corresponda, pero no tienen la misma categoría. Y por lo tanto, esa diferencia los hace distintos. Vamos a la etapa de perfeccionamiento, esa que dices que es prerrománica. ¿Quién hace la iglesia? ¿Quién la consagra? ¿Quién la funda en este momento? Por fortuna, y fue la forma de descubrir esta iglesia, de este paraje procede un epígrafe que se conserva en el Museo Histórico. ¿Una piedra escrita? Sí, escrita, grabada. Una piedra grabada, sí. En donde pone que fue consagrada esta iglesia por el obispo Asterio en el primer día de las nonas de mayo, bajo el gloriosísimo, en el 16º año del glorioso Señor nuestro Recaredo. Luego que tenemos una fecha, tenemos dos personajes, un rey y un obispo, y eso es lo que nos hace saber Perfectamente. no quién la construyó, pero sí quién la consagró, que a efectos prácticos, para entendernos, viene a ser darle la legitimidad, el reconocimiento de institución religiosa. ¿Cómo influye en la gente de a pie? Eso es lo que nos cuesta más comprender. Desde nuestro punto de vista, esta creación tiene una doble misión. Por supuesto, una misión ecuménica y catecúmena, la de cristianizar. Pero debemos entenderlo no tanto como un afán
puramente espiritual, sino la de facilitar la integración de un territorio y la soberanía de un poder sobre un territorio. La religión se convierte, y la Iglesia, especialmente la Iglesia diocesana, los obispos, se convierten en aparato de Estado. Desde el Cuarto Concilio de Toledo funcionan como Consejo del Reino. Es verdad. Sancionan, tienen el poder, es comulgar a un rey. ¿Hay una alianza o son la misma élite, la élite religiosa y la élite político-militar? Hay un reparto del poder. El reparto del poder. Cuando llegan esas invasiones de las que has hablado hace un momento, son gentes que vienen con deseos de reproducir un modo de vida que les parece ventajoso y del que quieren disfrutar, pero es una sociedad ya muy jerarquizada. Sus élites han conseguido el poder por la fuerza militar y van a seguir ejerciéndolo porque es la mejor garantía del poder. Así que los romanos tenían dos opciones, las élites romanas. Al común de los mortales, pagar a uno o pagar a otro le importaba poco, pero para los romanos era importante buscar una alternativa a su antiguo puesto privilegiado. No podía ser la milicia, podían participar del poder, ya que sabían escribir, sabían leer, conocían el derecho, pero buscaron un refugio muy práctico que fue en la Iglesia, lícito, y además no dudo de su espiritualidad y de su fe en Dios, pero ellos tenían una alternativa. Seguirían disfrutando del poder si no competían con los nuevos dueños del país. Muchísimas gracias, José Ángel, por iluminarnos estas edades oscuras. Muchas gracias, Alberto. Gracias. Hoy sabemos que la caída del Imperio Romano en el año 476, cuando Europa occidental se fraccionó en una decena de reinos bárbaros, provocó enormes cambios en los grupos que controlaban el poder sobre cada territorio, pero no interrumpió la implantación del cristianismo en las tierras vascas. Cuando desapareció la administración pública de Roma, la nueva élite dominante en Vasconia eran los guerreros descendientes de los bagaudas, pero es probable que los reyes germanos, francos y visigodos empezaran a llamarles entonces los vascones. Y como había ocurrido en Roma con Constantino y los cristianos, estos nuevos vascones forjaron una alianza con la Iglesia católica local, empezando por el obispo de Pamplona. Desde los años 90 los arqueólogos están aprendiendo a identificar a los vascones por sus cementerios, por la manera en la que enterraban a sus muertos. Para alardear de que eran guerreros fuertes y hombres poderosos, durante los siglos VI y VII les enterraban completamente armados, con hachas de combate, lanzas y espadas, y con gruesos cinturones con hebillas de bronce. Estos cementerios podían estar en campo abierto, como al parecer es el caso de Aldayeta, el más importante de todos los que conocemos. Pero últimamente se está descubriendo que a partir del siglo VI, las familias más poderosas de cada pueblo preferían sepultarse lo más cerca posible de una iglesia, o incluso dentro de ella, por pequeña que fuera. El historiador Miquel Pozo ha presentado en 2017 una tesis doctoral llena de atrevidas novedades y aportaciones que nos ayudan a entender mejor quiénes eran los vascones de los siglos V al VII y cómo podemos interpretar sus cementerios e iglesias. Aquí, en Fínaga, había un mausoleo y enterramientos romanos del siglo IV, es decir, todavía paganos clásicos. Pero poco después del año 500, en la generación siguiente a la caída del imperio, lo transformaron en una iglesia, tal vez ya dedicada al santo francés San Martín, y empezaron a hacer funerales de hombres cargados de armas. Según algunos investigadores, la pequeña iglesia de Fínaga sería el primer ejemplo conocido de una parroquia rural cristiana en el territorio de los vascones de los valles del Cantábrico, una iglesita privada en la que una familia de la élite guerrera de los vascones medievales exhibe su poder, sus armas y su riqueza, apoyándose en el prestigio de la Iglesia católica.
En la época romana, Dulantzi, la actual Alegría de Álava, era un barrio de la ciudad bárdula de Tulonium, al borde de la calzada imperial 34 de León a Burdeos. Estamos a 22 kilómetros de Iruña-Velella y a 45 de Araquil, en plena civilización romana de Baskonia. Y aquí había también un cementerio romano. Uno de los descubrimientos más importantes que se han realizado últimamente para poder empezar a entender cómo funcionaba la Iglesia Católica en sus fases más tempranas en la historia de Euskal Herria se encuentra enterrado aquí mismo. Debajo del pavimento, en una ribera del río, en la orilla de Dulantzi, se ha encontrado una basílica funeraria que han excavado y están estudiando los arqueólogos alaveses Miguel Loza y Javier Niso. La basílica cristiana que han descubierto en Dulantzi tenía funciones parroquiales, pero sobre todo también funerarias. Estaba llena de tumbas. La iglesia se construyó a mediados del siglo VI, pero junto al altar, los arqueólogos han descubierto una tumba especial, privilegiada de alguien importante y más antiguo. Una mujer fallecida 100 años antes de edificarse esta iglesia y cuyas reliquias eran veneradas. Tal vez era una persona con fama de santa, no lo sabemos, pero esta mujer había vivido cuando todavía el Imperio Romano controlaba estas regiones de Baskonia. Se ha planteado la hipótesis de que casi todos los demás muertos pudieran ser miembros de una sola familia y que, lógicamente, esta sería una de las principales familias cristianas vascas del siglo VI en la llanada alavesa. Una familia de guerreros vascones que poseía, entre otras riquezas y signos de poder, una iglesia propia para sus vivos y para sus muertos. Pero el hallazgo más excepcional de Dulantzi es una pileta bautismal, la primera y más antigua que se ha descubierto en Euskal Herria. Aquí se bautizaron de adultos y por inmersión, es decir, al estilo romano antiguo, como se hacía en el baptisterio lateranense de Roma. Los vascones cristianos católicos de la llanada alavesa en el siglo VI, sin duda bajo la supervisión del obispo de Pamplona. Mediante el sacramento del bautismo, en Dulantzi se difundía definitivamente el cristianismo en toda la región. Miguel, ¿en qué punto estáis? ¿Podéis empezar ya a adelantarnos un balance de qué significan, cómo tenemos que interpretar estos hallazgos? Pues mira, yo creo que después del descubrimiento de Aldaieta, que cambió pues la visión que se tenía en ese momento de la tarda antigüedad, este es el segundo punto de inflexión. Los restos que hemos encontrado en Dulantzi abren un montón de nuevas vías de investigación. Yo estoy de acuerdo en que lo lógico es que la catedral, la sede episcopal, esté en Pamplona. De hecho, conocemos que hay un obispo en el Concilio de Toledo que muy temprano. Pero ¿por qué no aquí, por ejemplo, podíamos tener una iglesia que hiciera las veces de lo que hacía Pamplona en la llanada alavesa? Desde luego ya hemos dicho que todos los elementos que tiene que tener una iglesia para ese fin los tiene. Desde luego es un punto de partida que esperemos que sirva pues para conocer pues el cristianismo pues cada vez mejor y que pues es que todo lo que se pensaba antes que se matice y que avancemos. Tras los descubrimientos recientes podemos asegurar que a mediados del siglo VI los vascones tenían ya perfectamente establecida la organización eclesiástica de su territorio en esa frontera entre el reino franco y el reino visigodo. En la cima de esa organización estaba Pamplona, que a la caída del imperio se había convertido en una ciudad episcopal. Lo seguiría siendo durante muchos siglos, incluso después de convertirse en la capital del reino de Navarra, y esa sería la razón de su éxito: ser el centro del poder religioso de toda la región. A un nivel intermedio, sobre la antigua red de ciudades secundarias romanas, se habían fundado buenas iglesias, basílicas e incluso baptisterios, como el de Dulantzi, que contaba con el patrocinio del obispo y de las nuevas familias poderosas de la élite guerrera vascona. Y finalmente, en las aldeas dispersas de labradores era la propia comunidad la que poco a poco levantaba sus propias capillas, como la de San Martín de Fínaga, en Vizcaya, contando sin duda con el apoyo y la promoción de esos jefes locales vascones, que las utilizaban como lugar privilegiado de enterramiento.
Ahora que habían desaparecido el ejército y los funcionarios de la administración pública romana, el conocimiento del latín dejó de tener importancia entre la población. Solo los sacerdotes y hombres de iglesia de Baskonia siguieron utilizando el latín correctamente, porque era la lengua de las oraciones y de los libros sagrados, aunque cada vez tenían más dificultades para entenderla y pronunciarla correctamente. Fue en esos siglos VI y VII cuando, según la hipótesis de Koldo Michelena, se creó el euskera común de los vascones, del cual descienden todos los dialectos actuales. Y no parece descabellado pensar que esa sería la lengua madre de los clérigos y guerreros vascones que hicieron las primeras iglesias. En las tierras del sur de Álava, en los valles ocultos y sierras que caen hacia el río Ebro, se experimentaron muy pronto nuevas formas muy intensas de vivir la fe cristiana. Se dice que probablemente fueron los eremitas, los monjes solitarios, los pioneros que, alejándose del caos de las ciudades, se refugiaron en cuevas y agujeros de las montañas inaccesibles, que ellos mismos excavaban con sus manos, como las de Santorcaria, el Laño, o las del acantilado de enfrente, llamadas las Gobas. Se retiraron a cuevas como estas a fines del siglo V, cuando caía el Imperio Romano, sufriendo muchas penalidades y viviendo como auténticos atletas de la fe. En general preferían vivir en comunidad, en los primeros monasterios, y a ellos llevarían su lengua propia, mientras se esforzaban porque no se les olvidara rezar correctamente en latín. Las primeras iglesias excavadas en la roca de este valle son del siglo VI, pero parece que ninguna se conserva completa, porque la roca es tan frágil que se ha desplomado, o porque han sido rotas voluntariamente por la gente. La única que podría estar casi entera es esta, a la que no se puede llegar a pie, porque está colgada en medio de la pared vertical de roca. Es la que más me ha llamado siempre la atención, y por eso he venido a explorarla solo. Pero lo que he visto dentro me ha parecido tan sorprendente que necesito consultarlo con otros expertos para que me confirmen que mis suposiciones pueden ser ciertas. Le he pedido que me acompañe al arqueólogo Agustín Azcárate, que lleva más de 3 décadas estudiando las cuevas artificiales del Valle del Laño y que ha sido el primero en fecharlas con precisión, pero que nunca ha visitado la cueva alta del acantilado de Santorcaria. Eskerrik asko. Venga, yo creo, Agustín, que la que nos puede marcar la cronología son estos símbolos que habían sido interpretados como signos geométricos, pero que yo veo aquí una cruz griega de brazos iguales, brazos muy ensanchados, patada, inserta en un clípeo, es una, una láurea, y tallada a bisel. Esto es netamente visigodo, sí, ortodoxamente visigodo. Exactamente. Estas son cruces de láurea que se llaman, que son, como has dicho muy bien, cruces griegas con brazos patados, trabajadas a bisel, y que sobre las que ha habido 2 interpretaciones. Hay gente que cree que pudieran responder a un sentido funerario, en forma de estela, por ejemplo, no en este caso que está en forma de estela, sí, en forma de estela, pero hay otra gente que defiende que tuvieran una función a modo de acróteras, a modo de con un sentido incluso apotropaico, de protección de las cumbreras de las casas, de las iglesias o de lo que fuere. Es muy atrevido suponer que esta podría ser, habiéndose conservado la fachada incluso, la iglesia completa más antigua de Baskonia. Completa podría ser, efectivamente. Hay otras iglesias rupestres, pero como dices muy bien, pues debido a grandes desprendimientos, perdieron sus fachadas de entrada, están mutiladas de alguna manera, son iglesias, digamos, es una arquitectura parcial, pero esta está entera.
Y la verdad es que es sorprendente. Yo no me imaginaba nunca, sobre todo, la posibilidad, que es una hipótesis, hay que tener cuidado con estas cosas, mucho cuidado, de encontrar de que sea una iglesia baptismal, con ábside, contraabsidada, con tan claramente diferenciados. Bien. Esto es una hipótesis, pero las hipótesis adquieren verosimilitud cuando uno encuentra argumentos a favor de la hipótesis. Y entonces, claro, tiene cierta verosimilitud la presencia de estas dos cruces clipeadas o patadas, bueno, estas cruces, bueno, para mí es la mayor sorpresa de esta visita, independientemente para mí de las... también lo fue, por eso te pedí ayuda para intentar interpretarlas. No, pues te agradezco la invitación porque va a ser un lujo esto. Comunidades cristianas como esta del Año, que tallaron en la roca viva las extraordinarias iglesias de las Gobas, o como la pequeña y bellísima iglesia visigoda que hemos identificado en el acantilado de Santorcaria, probablemente no tuvieron iglesias construidas como arquitectura separada hasta el siglo VII. Lo que sí tenían es arquitecturas excavadas, vaciadas en la montaña, iglesias rupestres, y tenían muchas, hasta demasiadas, para un valle tan pequeño. Mira, están en la jamba derecha del ábside, este es el ábside principal de la iglesia, allí está el contraábside, y justo en la jamba de la embocadura, bueno, aquí tenemos, no sé si se ve bien arriba, se ven dos... Tú dime dónde tengo que ir. Aquí, ¿Sí? Aquí ves Athanasius. Athanasius. Y luego lo más extraordinario, no se ve muy bien, pero en aquí hay una serie de advocaciones, invocaciones, aclamaciones en latín, que son, hay una que, a ver, apunta, mira aquí, ¿sí? Hay una que dice, qui fecit vivat, quien lo hizo, viva quien lo hizo. Viva quien lo hizo, y luego es muy bonito, dice, qui legerit gaudeat, y quien lo lea sea feliz. Y que sea feliz quien lo lea. Lo importante de estos grafitos es que nos fechan sin ningún género de duda que esto se hizo ¿cuándo? En la segunda mitad del siglo VI y a lo largo del siglo VII, dependiendo del tipo de letra. Pero es una cronología tan precisa como la que pudiera darnos y nos dio el carbono 14, por ejemplo. Y estamos ante un lugar verdaderamente excepcional. Sí. Las primeras tumbas excavadas en el suelo, al igual que en el conjunto de cuevas del acantilado de Santorcaria, se abrieron al menos en el siglo VII, cuando este valle secreto del Año se convirtió en un lugar de habitación en el que empezaron a hacerse casas de piedra sólida y a vivir en ellas algunas de las familias más poderosas. Otro tema importante, muy importante, es que a lo largo de esa excavación de más de 1000 metros cuadrados se certificó la construcción del primer edificio civil en piedra de Baskonia, fechado en el siglo VII. Es decir, estamos en un lugar, como comentábamos, de indicadores de poder muy importantes. Es una comunidad, a ver si te resumo correctamente, una comunidad cristiana como religión, y no sabemos en este momento si arriana o católica, es una comunidad culta y es una comunidad poderosa. Es una comunidad que nos ha dejado testimonios que son indicadores de poder indiscutibles, dicho de otra manera, claro. Y de ahí su importancia. El modelo de vida ascética y de pobreza voluntaria de los ermitaños era una opción extremista válida para unos pocos cristianos cultos y muy críticos con la sociedad, que querían distanciarse del decadente mundo romano que se hundía. Pero para la población vascona de las zonas rurales más atrasadas del norte, que iniciaba su conversión al cristianismo sin mucha información, no tenía ningún sentido renunciar al lujo urbano ni a las suntuosas villas romanas del norte de Hispania, básicamente porque no las conocían. Ellos ya eran pobres a la fuerza y vivían en pequeñas comunidades y aldeas igual que los primeros cristianos de la Biblia.
No tenían por qué simular la pobreza vistiéndose de harapos y escondiéndose en las cuevas de las montañas. Bastante esfuerzo y sacrificio les suponía pagarse la construcción de una pequeña iglesia parroquial para su aldea. Una iglesia que diera protección espiritual a las tumbas de sus antepasados y que les mantuviese unidos aprendiendo las nociones más básicas de la doctrina cristiana. Aunque por lo que se está descubriendo últimamente, la construcción de una iglesia para la aldea no era al principio una prioridad urgente. Esta ermita aparentemente tan solitaria de San Julián y Santa Basilisa de Aistra está situada en realidad en un lugar muy céntrico de nuestra historia, a solo 1 kilómetro de Zalduendo y a menos de 3 kilómetros de Albéniz, donde se supone que estaba situada la ciudad de Alba, la capital de los bárdulos en la época romana. Es decir, estamos otra vez al borde de la gran calzada 34, el eje central de las comunicaciones de Baskonia. Esta iglesia fue construida en el siglo X, como se ve por su ventanita prerrománica de estilo asturiano, y eso la convierte en una de las más antiguas que se mantienen en pie en Baskonia. Para entonces habían nacido otros obispados en esta zona del suroeste de Baskonia, dirigidos por pastores de almas como Álvaro, el obispo de Velella en el año 881, o como los obispos Diego I y Diego II, que guiaron la diócesis de Valpuesta en el siglo X. La red de la Iglesia vasca estaba perfectamente consolidada en los siglos IX y X, y la mayor parte de los templos rurales fundados. Lo que han encontrado son las casas y los campos de labor de una aldea de campesinos fundada al mismo tiempo que se hundía el Imperio Romano. Es un caso ejemplar, porque aquí se ha podido demostrar que cuando nacieron las primeras aldeas vascas, entre los siglos V y VII, muchas de ellas no tenían iglesia. Seguramente eran cristianas y tenían cementerios cristianos, pero la mayoría de estas aldeas no pudieron permitirse, o tal vez no les permitieron, tener iglesia parroquial propia hasta muchas generaciones más tarde. Solo fue al final, durante una segunda oleada de fundación masiva de granjas y aldeas, tras la invasión musulmana entre los siglos VIII y X, cuando todos los valles y montañas de Baskonia se llenaron de pequeños asentamientos de labradores. Son los pueblos, barrios y caseríos que conocemos en la actualidad. Todos ellos se afanaron en construir sus propias iglesias, pues todos eran cristianos desde hacía muchas generaciones y al fin tenían recursos y libertad para levantar sus pequeñas parroquias rurales y pagar a un sacerdote que les guiase en la oración. En el siglo X, el cristianismo en Baskonia alcanzaba su plena madurez. Otra cuestión diferente es que, siendo esta una región rural y marginal, la cultura cristiana tuviera poca calidad, tanto entre los sacerdotes como entre sus feligreses, y sobrevivieran las supersticiones y prácticas populares profanas durante muchos siglos. Profanas, pero no paganas. No existía ninguna religión alternativa, y mucho menos una religión anterior al Imperio Romano. El camino hacia la plena cristianización de los vascos fue un proceso lento y largo, pero no especialmente difícil ni complicado. Duró desde el final del Imperio Romano hasta varios siglos más tarde. Nada ocurrió de repente, sin embargo. No hubo conversiones milagrosas de miles de nuevos fieles dirigidos por sus obispos, catequistas. Tampoco hubo resistencias ni ningún rechazo conocido a la religión cristiana. Fue un viaje sin retorno que no se interrumpió nunca, a pesar de que alrededor del rebaño cristiano de Baskonia se derrumbasen los imperios y se sucedieran las invasiones de pueblos poderosos llegados de tierras lejanas, como los godos, los francos o los musulmanes. Las mujeres y hombres de las tierras de Baskonia no estaban especialmente predispuestos a adoptar la nueva fe en Jesucristo, pero tampoco se mostraron reacios o contrarios a ella. No se adelantaron ni se retrasaron más que nadie, pero desde que fueron iluminados por la fe en Cristo, se mantuvieron siempre fieles a la Iglesia de Roma, sin cuestionarla jamás,
hasta hacer de esa fe y de esta fidelidad sin fisuras un rasgo esencial, básico e irrenunciable de su identidad colectiva como pueblo, un pueblo vasco de fe.